Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá empezando, dando inicio a un nuevo bloque. Va a ser el bloque número 2, en donde vamos primero a ver de una manera general el tema del contexto histórico para después poder profundizar en la pedagogía que empieza a tomar forma y que empieza a tener fuerza como un campo de conocimiento. Cuando nosotros empezamos a trabajar y tratábamos de definir qué era la educación, para qué servía la pedagogía, describimos a la primera, la educación, como una práctica social, es decir, es una acción que se desarrolla vinculada con nuestro entorno, con lo que nos sucede como sociedad. Entonces, me pareció importante, antes de empezar a trabajar puntualmente sobre la pedagogía y la educación en la edad moderna, dar un pantallazo de todos aquellos acontecimientos que van a conformar este periodo, que es muy importante, es el inicio de un proceso que continúa, ¿no? Para ello les preparé un material para ir refrescando algunas ideas. Bueno, sabemos que si bien este cuadro les está mostrando las edades históricas, hay un periodo del hombre que se llamó prehistoria, ¿sí? Hay un suceso que marca el inicio de la historia como la conocemos hoy en día. Como ustedes verán, el proceso en el que nosotros nos vamos a focalizar es en la edad moderna. Esta edad moderna es como que es una definición, tratar de buscarle un sentido, un concepto que identifique precisamente de qué hablamos cuando hablamos de modernidad, porque diferentes autores, diferentes posiciones, van a tomar a la modernidad como un periodo que no ha tenido fin, como una continuidad, es decir, que seguimos atravesando la modernidad pero en diferentes etapas, ¿no? En muchos lados se habla del inicio de la Edad Moderna a partir del descubrimiento de América. Vengamos a decir que tiene que ver más con nuestra cultura, ¿no? Sin embargo, en la cultura general podríamos decir que la Edad Moderna iniciaría en 1453 con la caída de Constantinopla, ¿no? Recordemos que el descubrimiento de América es en 1492. Esta Edad Moderna va a tener un punto central que tiene que ver con el poder y la valoración que tenía el ámbito religioso en la vida del hombre. Hasta ese momento, el hombre veía su futuro vinculado a la vida en otro espacio, en otro ámbito, que tendría que ver con lo divino, ¿no? Que tendría que ver con un Dios. Es decir, el hombre trabajaba, el hombre se sacrificaba en búsqueda de esa tierra prometida que encontraría después de haber muerto, según cómo se portase mientras estaba en la tierra. Es decir, el orden de lo religioso dominaba la vida del hombre en todos los aspectos. La Iglesia Católica tenía un poder muy grande en lo que tenía que ver con
estar cerca de la figura representativa de los poderosos, que en ese caso eran los feudos, ¿no? Los feudales, y con el avance del tiempo eran la mano derecha de los reyes, ¿no? Pensemos en alguna película, traten de recordar o alguna serie, ¿no? Esa figura de el primer consejero era siempre alguien relacionado con lo religioso, ¿no? La religión católica avanzó con un poder que llegó a situaciones extremas, ¿no? Que ya vamos a ir nombrándola más en profundidad. Bueno, como les decía, entonces, estamos en ese momento histórico, en la edad moderna. Es ahí en donde necesitamos conocer algunas características para comprender aquellos hombres que van a empezar a generar ideas vinculadas con la educación y sobre todo con la pedagogía. Bueno, por eso decimos que la modernidad va a ser un periodo histórico que va a abarcar desde el siglo XV hasta el XIX, y en donde el hombre va a ser el protagonista. Es decir, lo que estaba explicando antes, ya no va a ser el centro lo religioso, la divinidad de un dios, ¿no? Sino que el centro ahora va a ser el hombre. Por eso dice que los sujetos empiezan a construir, son dueños de construir su propio futuro en la tierra, ¿no? De construir su vida, son dueños de su destino. Va a haber muchísimos cambios en esta edad que tienen que ver con diferentes ámbitos. Aparte de esto religioso, ¿no? Donde hay un quiebre marcado por una reacción dentro de la iglesia cristiana, que la vamos a ver más adelante, ocurren también un montón de movimientos culturales, económicos, tecnológicos, que van dándole forma a esta modernidad, ¿no? El arte es como que vuelve a traer algunas características de la edad antigua, ¿no? El humanismo empieza como a tener esta mirada más sobre la figura del ser humano, ¿no? Bueno, en esta diapositiva habla de esto, ¿no? Dice que el hombre moderno quiere hacer su propio reino en la tierra. Y en ese hacer su reino en la tierra, ya no está en la promesa de un reino, ¿no? en un paraíso divino después de la muerte, encuentra en la naturaleza el espacio para obtener todos aquellos elementos que van a hacer de su vida más agradable, ¿no? Y junto con esta mirada aparece que las cosas ocurren no por una cuestión de divinidad, sino por una cuestión de razonamiento, ¿no? El hombre empieza a razonar y empieza a darse cuenta que las cosas tienen explicaciones, y en esas explicaciones es donde empiezan a tener importancia también las figuras de los científicos, ¿no? Fíjense en este esquema que yo les puse acá. En ese momento la sociedad estaba dividida en estamentos, ¿no? Eran grupos cerrados, es decir, no había posibilidad de movilidad entre un grupo social y otro, ¿no? Entonces estaba la nobleza, que estaba formada por aquellos que se dedicaban a la guerra, ¿no? Los caballeros, ¿no? Estaba el clero, que estaba destinado a rezar para salvar almas, ¿no? Y vamos a dejarlo ahí porque después viene algo interesante con respecto a esto. Y después lo que se llamaba el Estado llano, que estaba destinado a trabajar
para mantener al conjunto de la sociedad, es decir, producir los alimentos, los artesanos construir aquellas cosas que necesitaban tanto el clero como la nobleza, las armas, ¿no? El herrero. Bien, como les decía, entre todos estos cambios que vamos viendo, que tienen que ver con diferentes aspectos de la vida del hombre, en estos avances tecnológicos surge la brújula. Esa brújula permite que haya más viajes, que se puedan recorrer rutas, y que el hombre, al empezar a tener más herramientas, puede construir mejores barcos. ¿Esto qué hizo? Logró que el hombre pudiese hacer intercambios de productos de manera más continua, sabiendo hacia dónde dirigirse, y eso generó más comercio. Ese comercio ¿qué trajo? Trajo la estructura de una nueva clase que se empieza a formar, ¿no? Ustedes piensen que la edad moderna es una edad que dura 3 siglos, entonces hay cambios que germinan en algún momento, ¿no? De todo este largo periodo. Y uno de esos va a ser la construcción de esta clase burguesa que va a empezar dentro de la edad moderna a tener un protagonismo en todos los ámbitos. Y como les decía, la iglesia cristiana empieza a tener un debilitamiento porque es cuestionada, es decir, dentro de sus líneas, dentro de los hombres que la conformaban, es importante la figura de Martín Lutero, quien le critica al cristianismo esta vinculación con las riquezas y con el poder, ¿no? Y se acuerdan que yo les decía en la otra imagen, esto que se dedicaban a rezar para salvar almas. Bueno, fíjense lo que dice acá, parte de la diapositiva, dice, piensan que hay que ser humildes, o sea, los que estaban en contra, ¿no? Piensan que hay que ser humildes y compartir esas riquezas con la gente que lo necesita. Tampoco están de acuerdo de que el Papa pueda perdonar los pecados a la gente que paga dinero por ello. Es decir, la iglesia cristiana había llegado a salvar almas, depende del dinero que se entregaba, ¿no? Entonces, frente a este descontrol extremo, es que empiezan a generarse rebeldías dentro de la misma iglesia y así surge lo que va a ser la religión protestante, ¿sí? Los protestantes, que es un proceso que también, como verán, hay muchos procesos y muchos sucesos. Otro tenemos acá, la creación de la imprenta. Hasta ese momento, aquellos que podían acceder a conocer un libro eran solamente dentro del ámbito religioso, ¿no? Es decir, porque, ¿se acuerdan? Piensen en alguna serie, alguna película, estos hombres que pasaban toda su vida pasando un texto, ¿no? Porque eran los únicos que podían y que tenían los elementos para poder hacerlo. No solamente porque tenían el acceso al papel de esa época, ¿no? y a la pluma, sino que porque tenían el conocimiento de la lengua. En esa época la lengua madre era el latín, y entonces esos libros se escribían en latín y estaban guardados en espacios privilegiados. Entonces, ¿qué pasó con la imprenta? Esta máquina dio la posibilidad de que la gente pudiera acceder a conocer lo que era un libro, ¿no? Y también marcó eso, marcó en la gente el reconocer que no sabían leer, no sabían escribir, ¿no? Es decir, empieza a intentarse que la palabra circule, ¿no? La palabra del hombre empieza a tener poder
y circule. Como yo les dije también, empieza a ver en esta edad moderna el avance de la ciencia que tiene que ver con el descubrimiento no solamente de tecnologías, sino de, por ejemplo, de cosas que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo humano o los planetas, ¿no? Fíjense que Galileo Galilei en esta época inventa el telescopio, ¿no? Entonces, eso permite un avance muy importante. Bueno, como verán, la edad moderna es una edad muy rica y muy importante en todo lo que tiene que ver con los cambios que la sociedad atraviesa en diferentes aspectos. Me pareció interesante este cuadro, si bien tiene mucha información, pero está bien definido lo que tiene que ver con el ámbito económico, con el ámbito tecnológico, ¿no? La sociedad, la política, la cultura en líneas generales y el arte, ¿no? Es decir, son un conjunto de sucesos, de procesos que se van a dar en estos 3 siglos que van a dar una conformación a la educación, a los planteos que durante todo este tiempo se van a ir haciendo, las contradicciones, y el surgimiento de la pedagogía como una necesidad, ¿no? Me parece que, bueno, es una presentación interesante para que puedan ir tratando de encaminarse y encaminarnos a pensar, bueno, ¿qué pasaba a nivel educativo? ¿Qué era la educación en ese momento? ¿No? Acabamos de decir que había mucha gente analfabeta, que los libros eran para los privilegiados que estaban en los conventos, ¿no? En los monasterios, en esos lugares donde los únicos que tenían la posibilidad de estar en contacto directo eran los pertenecientes al clero, ¿no? Esta cuestión de empezar a vincularse con otras culturas, la comercialización, empezar a vender productos, ¿no? Empieza una revolución, una movida que tiene que ver con darle importancia a los espacios que estaban cerca de los puertos. Es decir, esto tiene que ver con las ciudades. Empiezan a levantarse ciudades importantes, y esto también trae otra consecuencia que es lo que tiene que ver con lo que ocurre en la parte del campo, ¿no? El ámbito rural. Es decir, hay mucha gente que en busca de trabajo empieza a movilizarse del campo a la ciudad, ¿no? Así que bueno, esto es como una gran mirada, ¿no? De lo que ocurre, voy a salir de acá, de lo que ocurre en esta edad moderna que nos va a permitir poder ir construyendo una conceptualización de la pedagogía naciente de esa época. Bueno, espero que les sea útil y nos vemos en un rato. Hasta luego.